La derecha y la extrema derecha se afianzaron en las elecciones europeas y los partidos escépticos respecto al euro ganaron decenas de escaños en el Parlamento. Lo revisamos. Partidos de ultraderecha, algunos pocos de izquierda y mayoría de euroescépticos ganaron más de 130 escaños en el Parlamento Europeo, de los 751 que estaban en disputa. Pese al triunfo de su partido, la canciller alemana Angela Merkel manifestó su preocupación por los resultados y aseguró que una política de competitividad, de crecimiento y de empleo es la mejor manera para hacer frente a los eurófobos y euroescépticos. Una paradoja para la región, donde 27 millones de personas no tienen trabajo y 125 millones están en riesgo de caer en la pobreza. Aunque Alemania sigue defendiendo el proyecto europeo, analistas consideran que este auge de los euroescépticos tiene base en el bloque económico y los recortes sociales impuestos por la Troika, que han hecho desaparecer a la Europa social. El analista Vincent Navarro considera que estas medidas han traído disminución de los salarios, dilución de la protesta social y la privatización de los servicios públicos, así como el debilitamiento de la negociación colectiva y los sindicatos. Y antes de ir al análisis, queremos consultarles a través de nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpactoE, con el hashtag OpinanImpacto. ¿Qué lectura merecen los resultados de las elecciones europeas? Opinan Impacto. Al final de esta emisión leeremos algunos de sus comentarios. Momento del análisis desde Argentina. Saludamos a Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, director del Centro Estratégico y Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Vamos de inmediato con el análisis economista y hablemos de esa paradoja que constituye la fuerte presencia de euroescépticos en este Parlamento Europeo, que es visto con preocupación por líderes como Merkel y Hollande. ¿En qué se funda ese temor? Hola, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia de Telesur. Verdaderamente las elecciones al Parlamento Europeo han dejado un contundente resultado de que el bipartidismo se acaba, que las políticas de desajuste neoliberal que se vienen dando como gestionadoras de la crisis en Europa tienen una respuesta de rechazo por buena parte del pueblo europeo. En un porcentaje muy alto no quieren ni acudir a las urnas a votar porque no creen que esa institución les representa, porque han observado que es el capital financiero y económico de los países centrales, fundamentalmente de Alemania y también de Francia, los que están determinando la política económica que hay que llevarla a cabo en todos los territorios de Europa. Y por otro lado, la gente que ha votado vota fundamentalmente en un porcentaje muy elevado de rechazo al proceso de integración neoliberal, una integración fallida que no ha logrado verdaderamente sostener un estado de bienestar, sino que verdaderamente ha ido encaminado a un estado de malestar repartido para la mayoría de los ciudadanos, con un fuerte impacto negativo desfavorable en los países fundamentalmente del sur, que se convierten en una verdadera periferia europea al servicio de los dictámenes de Merkel y otros presidentes que siguen a rajatabla en lo que le van marcando la Troika para que la tasa de ganancia del capital privado internacional siga siendo segura. Ahora, ¿cómo interpreta usted este triunfo del partido Podemos en España? Un movimiento que, pese a su juventud, habla cada vez más fuerte y cuya línea marca una ruptura en la propuesta económica neoliberal que rige en Europa. En España, igual que ha sucedido también en Grecia, verdaderamente el bipartidismo comienza a tener días contados. Han caído estrepitosamente el número de votos, el número de escaños europarlamentarios, y justamente a medida que ha ido bajando el apoyo a estos partidos, a este bipartidismo que al final lleva a cabo una misma política, emerge con irrupción otras alternativas. Syriza en Grecia, pero lo más llamativo en las elecciones europeas ha sido la entrada de un partido, de un movimiento político que es Podemos, con 4 meses de vida en un Estado español, con todo en contra, navegando a contracorriente de la hegemonía neoliberal, a contracorriente de los medios de comunicación, silenciado hasta en las encuestas, y justamente con un discurso mucho más afín a lo que la mayoría del pueblo español le estaba demandando al sistema decadente, irrumpe con mucha fuerza, y además irrumpe con un mensaje en términos económicos fundamentalmente en una línea clara, que es democratizar la economía y recuperar la soberanía de los sectores estratégicos, auditar toda la deuda ilegítima que ha ido encaminada
a salvar a un sistema bancario que sigue teniendo tasas de ganancia muy elevadas. Por lo tanto, lo más interesante no es que Podemos tenga hoy en día 1.200.000 votos en España como fuerza nueva política muy rejuvenecida, sino que su discurso en política económica es para poner punto y final a una década perdida neoliberal que se viene dando en España a partir de las políticas bipartidistas PSOE-PP. Economista, le propongo hacer un paréntesis para ahora revisar algunas de esas atribuciones del Parlamento Europeo. Una vez visto eso, bueno, continuamos con esta entrevista. Los ciudadanos europeos no consideran importantes las elecciones europeas y, de hecho, la abstención fue cercana al 60%. Destaca que el Parlamento Europeo influye en temas tan variados como la agricultura, la industria y las finanzas, así como en los hábitos diarios de los ciudadanos. Se estima que un 35% del presupuesto del Parlamento Europeo, que asciende a casi 2.000 millones de dólares, está destinado a los gastos de unos 6.000 funcionarios. Sin embargo, autoridades aseguran que el 45% de la partida presupuestaria está destinada a la cohesión y competitividad para el crecimiento y el empleo. Una paradoja en una región con casi 27 millones de desempleados y con varios de sus países en recesión. Un 35% del presupuesto del Parlamento Europeo está destinado a los gastos de unos 6.000 funcionarios. En contraste con esta situación, tenemos organismos como el FMI que pide más reajustes para España. La pregunta es, ¿cuándo vienen los reajustes para el FMI? El Fondo Monetario Internacional sigue instando a estas medidas de austericidio, pero para la mayoría de los ciudadanos, no para esa minoría que sigue enriqueciéndose en esta etapa de reconcentración del capital privado en Europa. Lo que sí creo es que los partidos hasta ahora que van gestionando el régimen neoliberal, Partido Socialista y Partido Popular, verán que no podrán seguir de alguna manera apretando el cinturón y con un discurso equivocado de sacrificio a unas mayorías que nunca vivieron por encima de sus posibilidades, y si alguien lo hizo fue el sistema financiero privado. Creo que el Fondo Monetario Internacional, me imagino que a partir de estos resultados electorales bajará de alguna manera su discurso en peticiones de desajuste y de mayor austericidio, porque el pueblo español y buena parte del pueblo europeo ha comenzado a alzar la voz, y el ejemplo que decíamos antes de Podemos es muy claro en este sentido, de no querer más políticas neoliberales que sean para el vivir mejor de unos pocos a costa del vivir bien de las mayorías populares en España y en el sur de Europa. Finalmente, economista, no hay que descuidar esta fuerte corriente antiinmigrante que ronda en Europa y que hoy ha conseguido importantes escaños en el Parlamento. Hay quienes insisten en echarle la culpa de todos los problemas económicos a la inmigración. Veíamos con sorpresa declaraciones de Jean-Marie Le Pen, que reconocía al ébola como el principal aliado para combatir la inmigración. ¿Qué lectura merece esto? Es un fenómeno que se viene dando en los últimos años en Europa, que es que muchos partidos de ultraderecha fascistas siguen procurando apelar a esos principios básicos del fascismo de expulsar y de rechazar a todo ciudadano inmigrante, y lo van a intentar responsabilizar del bien y del mal, o fundamentalmente del mal, de esta nueva crisis. Esto es un mensaje antisistema que procura granjear los votos del desencanto de buena parte de la sociedad, en este caso francesa. Si bien a mí me parece que es preocupante y para estar atentos de la emergencia o de cierta consolidación parcial de este fenómeno de ultraderecha, pero me gustaría verdaderamente realzar el mensaje positivo de la emergencia de unos partidos o movimientos políticos más cercanos a las mayorías populares que tienen un discurso de rechazo a esta Unión Europea, pero que siguen creyendo en otra Europa, una Europa más ciudadana, con una distribución de riqueza más justa y con un reparto de la soberanía en todos los pueblos también del sur. Economista Serrano, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, ha sido el economista Alfredo Serrano, doctor en Economía, director del Centro Estratégico y Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Ahora veamos qué nos escribieron ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter. Hoy les consultamos qué lectura merecen estos